Pablo Ojeda Cárdenas, el secretario de Gobierno del Estado de Morelos, a quien saludo y le doy las gracias de aceptar esta llamada telefónica. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Gracias, Pablo. Pues primero vamos a poner antecedentes a la audiencia que nos acompaña esta noche, porque pues dos hombres fueron linchados y murieron en Huitzilac, en el estado de Morelos, luego de haber sido detenidos, golpeados y quemados vivos por unos 200 pobladores que los acusaron de intentar robar un domicilio y tras ser descubiertos y haber tomado como rehén a una niña. Permíteme, Pablo Ojeda Cárdenas, establecer contacto con Tonatiu Olea de Fórmula Morelos. Él tiene los detalles de los hechos para comentarlos contigo, si nos permites. Tonatiu, muchos saludos, te escucha el secretario de Gobierno de Morelos. Adelante, Tonatiu. Así es, Pepe, secretario, los saludo con gusto. Pues comentarles que pobladores del municipio de Huitzilac ayer miércoles prendieron fuego a dos personas quienes presuntamente allanaron una vivienda e intentaron privar de la libertad a una menor. Los hechos se registraron en la calle Matamoros del barrio La Purísima, tras a los oficiales no permitió municipal, donde los amarraron y amenazaron con lincharlos. Las campanas de la iglesia, Pepe, sonaron, reuniéndose alrededor de 200 personas en las inmediaciones de la presidencia municipal, del Palacio Municipal, mientras las dos personas eran golpeadas. Desafortunadamente, el número de pobladores superaba al número de policías. Las dos personas fueron llevadas al patio al interior de la presidencia municipal, donde fueron rociados con gasolina para posteriormente prenderles fuego. Estas personas murieron calcinadas. Los occisos fueron identificados como José Luis N., de 35 años de edad, y Enrique Manuel, de 21 años, ambos originarios del municipio de Jiutepec. La información, Pepe. Completa, gracias, Tonatiu. Que estés bien, buena tarde. Buenas tardes, saludos. Saludos, gracias, secretario. Pablo, ¿qué nos dices de esto respecto al comportamiento de la policía para evitar el linchamiento en primera instancia y después el haberlos incendiado, los que los rociaron con gasolina y les prendieron fuego y por supuesto los mataron? Bueno, Pepe, primero pues la reseña que hace Tonatiu, muy profesional como siempre lo hace, es muy precisa. Primero decirte que hacer un posicionamiento en un tema de este tipo pues es muy complejo, porque independientemente de la valoración de escenarios que hicimos el día de ayer, del proceso de toma de decisiones, de las circunstancias y de la forma en la que aplicamos el protocolo de actuación para prevención y atención de casos de linchamiento, pues al final del día dos personas fallecieron y fueron violados en sus derechos humanos. Y eso pues lo reconocemos, hay que enfrentarlo en lo que representa y hay que corregirlo para que no vuelva a suceder. Ahora, los protocolos, Pablo Ojeda, quedaron rebasados. Pudo más la población que los policías. ¿Por qué los policías no hicieron algo más por evitar esto? ¿Era más peligroso tratar de evitarlo? Es decir, ¿se midieron las consecuencias de lo que sería enfrentarse con la población enardecida? Así es, y lo dices muy bien. Se tuvo que hacer una ponderación de riesgos. La evaluación de riesgo es un factor determinante en el rescate de víctimas en ese tipo de circunstancias. Mira, te comento muy rápido. En Morelos funcionamos a través de un sistema de mando coordinado, donde sumamos esfuerzos de las policías estatales y municipales. En el municipio de Huitzilac, donde sucedieron los hechos, tenemos 28 elementos entre municipales y estatales que funcionan en turnos de 24 por 24 horas. Evidentemente la fuerza no es la ideal, pero es la que se tiene por muchos factores. Por esto el día de los hechos, el día de ayer, se tenían 14 elementos en servicio. Los primeros respondientes, como bien Tonatiu lo narra, después de que los pobladores detectan que hay estas personas que presuntamente están cometiendo este delito, acuden 10 elementos de la policía del mando coordinado Morelos y los detienen.
los suben a la patrulla y cuando quieren ser trasladados la población se opone, los baja de la patrulla porque pues evidentemente manifiestan que no tienen confianza en que vayan a ser procesados debidamente y los llevan al Palacio Municipal. Ahí se pide apoyo y llegan refuerzos, llegan 30 elementos adicionales, es decir, un total de 40 y después llegan otros 25 elementos antimotines. Esto está hablando en un lapso de 3 horas. Estamos hablando de 65 agentes de la autoridad, los que finalmente se congregaron. Pues estamos hablando de, sí, los últimos 25 ya hacia el final del evento, pero digamos un total de 40 en el momento más álgido del conflicto. Y con una población, como bien dices, enardecida, una turba de más de 200 personas, y los protocolos de actuación para la prevención y atención de casos de linchamiento se aplicaron, y pues evidentemente en estos casos hay que hacer una ponderación de los riesgos. Los riesgos que entonces ahí es cuando dice Pablo Ojeda, es cuando dicen no podemos hacer nada, pues que ni modo, que Dios nos ampare. No. Nunca diría eso, al contrario, lo que yo estoy diciendo es que yo incluso lo he asumido, yo asumo la responsabilidad de haber hecho esa ponderación. Los linchamientos, pues cualquiera que sea su origen, representan un reto muy grande para la autoridad, porque está en riesgo la seguridad de los elementos de la policía, está en riesgo la seguridad de los elementos de las autoridades municipales que están en el momento, y está en riesgo también la seguridad de los pobladores que se están enfrentando. Entonces, en esta ponderación a veces hay que tomar decisiones y esa decisión la asumo yo, de haber no querido utilizar mayor fuerza para evitar mayores riesgos a la población y privilegiar el diálogo y los mecanismos disuasivos a través de líderes sociales y del diálogo directo con las personas. Pues estás cargando, Pablo, con 2 muertos. Digamos, estoy cargando con la decisión de haber hecho una ponderación de riesgos y creo que, bueno, pues eso tendrá que ser investigado, tendremos que determinar si el protocolo de actuación se realizó de forma correcta y si el resultado que pudo haber sido de haber actuado de forma diferente utilizando la fuerza pública hubiera podido ser mayor. Entonces, pues vamos a revisar cómo se actuó, vamos a hacer la investigación correspondiente. La Fiscalía del Estado está también haciendo su investigación y bueno, pues esperaremos también cuál es el resultado de lo que determinan ellos. Pero aquí queda en evidencia, Pablo Ojeda, la pregunta que se hace cualquiera, que conozca o desconozca, pero entienda lo que sucedió. ¿Dónde queda el Estado? ¿Dónde queda la autoridad? ¿Dónde queda la justicia? ¿La justicia queda en manos del pueblo? No, por supuesto que no. Si la pregunta es, ¿el linchamiento está justificado? Pues de ninguna manera, ¿no? La justicia por propia mano está prohibida en nuestro Estado de Derecho y en cualquier democracia, ¿no? Para eso están las fiscalías y los tribunales, ¿no? Pues está prohibida en el papel, pero vemos que en los hechos no está prohibida. No, la justicia por propia mano, Pepe, no es justicia, es barbarie. Y esto no puede suceder. El reto de erradicar la delincuencia es enorme. Se entiende la frustración de la población. Con la frustración, empatizamos completamente, pero la violencia solo genera más violencia. Y en este caso se harán las investigaciones. Hay muchos elementos para poder acreditar quiénes cometieron estos delitos, independientemente de los primeros hechos que originaron el enojo de la población, para determinar las responsabilidades y que no quede impune, ¿no? Porque el precedente no puede ser de impunidad, sino de aplicación de la ley. Es decir, van a actuar para dar con los responsables de la consumación de esto que es un acto de barbarie, bien lo defines,
lo entendemos claramente. No es un acto de justicia, es un acto de barbarie, pero habrá responsables y tendrán que pagar ante la justicia justamente por esto que cometen, que se convierte finalmente en el linchamiento y en el asesinato de 2 personas por culpables que puedan haber sido de un delito determinado. Pero vamos, hay que enfrentar a la población y poner todas las cosas en su sitio, y esto va a ser muy peligroso. Vas a tener que evaluar si conviene o no conviene, o mejor dejar esto ya en la impunidad. Es decir, fue Fuente Ovejuna, todos a una. No, los linchamientos, cualquiera que sea la causa que les dé origen, el lugar donde ocurran, el tipo de población que participe, representa un reto para los órganos del Estado y un desafío para el Estado de Derecho. Y por eso existen protocolos. Los protocolos se utilizaron, fueron rebasadas los elementos de la policía, y por eso te hablo de una ponderación de riesgos que había que considerar, y en esa medida yo me asumo como responsable de haber hecho esta evaluación de riesgos. Pues muchas gracias, Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno del Estado de Morelos, por brindarnos esta explicación. El público la estaba reclamando. Gracias por habernos dado tu punto de vista y previendo lo que puede suceder o debe de suceder, porque esto no puede quedar impune, como decíamos hace un momento. Gracias, Pablo, como siempre. Te mando un saludo muy afectuoso. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.